Buenas, buenas. Pues bueno, aquí te voy a traer un video un tanto especial, un tanto raro, te podría parecer. Pero a decir verdad, yo siempre me he considerado una persona que no sabe mucho, pero lo que sabe pues te lo puede enseñar, ¿no? Y en esta ocasión, pues si eres una persona que... Bueno, ya lo viste en el título del video, ¿no? Para esto hay muchos consejos, muchas cosas que te quisiera decir, pero hay algunas que son bastante importantes. Por ejemplo, mira, al momento de hacer, como al momento de dar un beso, es a mi consideración una regla de oro tomar en consideración esto, ¿no? Hacerlo con los ojos cerrados. Es muy incómodo, es demasiado raro que estar dando un beso a otra persona y que la otra persona esté con los ojos abiertos así, ¿no? O sea, es demasiado raro, es demasiado extraño y demasiado incómodo aparte de eso, ¿no? Así que si tú vas a dar tu primer beso, si tú vas a hacer algo parecido a esto, te recomendaría pues que al momento de dar un beso, de estar besando a la otra persona, pues que cierres los ojos, ¿no? Esto tomarlo como regla de oro. Puedes igual tomarlo a la deriva, pues no darle importancia a todo lo que te voy a decir, pero si estás aquí es porque algo de esto te interesa, ¿no? Puede que en cierto punto te ayude todo esto, ¿no? Por ejemplo, hay otra regla de oro, pero pues se puede saltar a la vez, ¿no? Que es el pedir permiso, bueno, no pedir permiso literalmente, sino tener cierta relación con la otra persona, ¿no? O sea, no vas a llegar con la persona que no conozcas de nada y le vas a robar un beso. ¿Por qué? Porque se lo puede apostar a malos entendidos, ¿no? Pero aquí te digo, esto se presta a que sí y a que no. ¿Por qué? Porque si vas a robar un beso, obviamente no vas a pedirle a la persona, oye, ¿te puedo robar un beso? No, o sea, si le vas a robar un beso, es robarle un beso así, tal cual, sin pedirle permiso ni nada. Pero aquí yo te recomendaría tener a consideración de que debe de haber cierto, pues, contexto anterior, ¿no? Debes de conocer por lo menos a la persona de algo, no sé, que vaya en la escuela contigo, en tu mismo salón, que ya la hayas hablado anteriormente. Esto es a mi consideración, ¿no? Esta segunda regla, pues, mucha gente la puede omitir, puede que no. Ahora, otro punto muy importante que no es como regla de oro, pero en parte que sí, es considerar tener un buen aliento, ¿no? Aquí te recomendaría, no sé si has estado comiendo tacos con, no sé, cebolla o algo que produzca mal aliento, irte, no sé, a una tienda, comprarte unos chicles de menta, unas pastillas de menta o algo así que pueda refrescarte el aliento, ¿no? Para que tu primera experiencia o tu experiencia tanto besando tú como primera vez o a la otra persona no le quede como un mal sabor de boca, ¿no? No sé si sabes a lo que me entiendo, a lo que me refiero más que nada. Hacerlo en un buen momento, tener un acercamiento, ver la reacción de la otra persona y estar en un contexto bueno en algún lugar, ¿no? O sea, no vas a ir al velorio de algún familiar de la otra persona y pum, la besas, porque no es un buen contexto. Puede que sí lo puedas hacer, puede que tengas suerte, puede que no, puede que haya, no sé, que se haya tenido un accidente, ¿no? O sea, no vas a ir al accidente, pum, le plantas un besote, no. Aquí yo te recomendaría que sea un buen momento en el que, no sé, si la otra persona ves que está teniendo un acercamiento contigo, de que se te queda viendo mucho como a los labios, que tenga una buena reacción la otra persona y que sea un buen contexto, ¿no? Esto te va a permitir avanzar de buena forma en un contexto bueno. La hidratación de los labios. Aquí hay un punto a tomar en cuenta de que obviamente no vas a ir con otra persona, le vas a ir, no te vas a empezar a relamer todos los labios porque se ve demasiado, no sé, asqueroso, se ve incómodo a la vista, pero bueno, pues sí, ¿no? Te recomendaría, no sé, echarte una botella de agua chiquita, no tener los labios tan secos, pero tampoco pasarte de lanza como de estarte chupando toda la boca, porque encima de que se ve mal, podría causarle como asco a la otra persona, ¿no? Este es un punto muy importante. ¿Cómo es el movimiento de besar? Hay demasiados besos, demasiadas formas de besar. El beso francés, el beso de lengua, el beso de piquito. Hay demasiadas, muchas formas de besar. Que algunas de estas a lo mejor no se escucharon porque las censuré. Pero pues prácticamente el movimiento de besar, podías agarrar una manzana, algo esférico y tratar de comerla sin usar los dientes, solo con los labios, ¿no? Como si los labios fueran los dientes, como si le fueras a dar una mordida solo con los labios. Ese es el movimiento. Pero aquí tengo una comparación que podría sonar un poco tonta, pero a la vez para mí es un poquito importante y sí tiene que ver, ¿no? Imagínate que ya sabes andar en bici, ¿no? Sabes subirte la bici, sabes mantener el equilibrio y sabes avanzar pues pedaleando los pedales, ¿no? Pero ahora, no es lo mismo estar en tu bici pedaleando
y te encuentres con un bache, que te encuentres con un tope, que te encuentres con un charco, que te vayas por carretera, que te vayas por una calle pues más cerrada. O sea, sabes andar en bici, sabes el movimiento de besar, sabes el movimiento de todo esto, pero debes de ir aprendiendo un poco cómo reaccionar ante prácticamente pues ante cualquier situación, ¿no? En la bici, por ejemplo, si encuentras un bache, pum, lo esquivas. Si te encuentras un tope, pues puedes bajar la velocidad, pasar el tope y sigues. En carretera, en la bici, pues debes de ir demasiado rápido y demasiado fijado de que no vayan a venir los carros para no tener un accidente, ¿no? Pues básicamente en esto se basa este punto de el movimiento. El movimiento es bastante simple. Agarras una esfera, tratas de comerla sin despegar los dientes y como con los labios. Pero esto va a ser diferente en cada persona, ¿no? Puede que con Mengano le guste, no sé, este tipo de movimiento lento. Por eso debes de reaccionar un poco lento, ¿no? Con esa persona. Pero ahora supongamos que a Merengano le gusta, no sé, algo más apasionado, algo acá como más prendido. Entonces debe de reaccionar. Bueno, el movimiento ya lo tienes, que es como ya te dije, como si fueras a morder una esfera solo con los labios. Pero debes de ver las señales, de actuar conforme se dé la situación, ¿no? El movimiento es ese, tienes que ir a aplicarlo conforme vaya la persona. Esto tú ya lo vas a ir más o menos entendiendo conforme pues a la práctica, ¿no? Movimiento corporal, qué hacer pues con las manos, cómo mover la cabeza y escuchar a la otra persona, ¿no? El movimiento corporal, qué hacer con las manos, por ejemplo, ¿no? O sea, no vas a estar dando un beso y quedarte así con las manos porque pues, se ve demasiado raro. Con las manos, en algunos casos puedes poner las manos en la cintura de la otra persona, en los hombros de la otra persona, en la cara de la otra persona, por así decirlo, como agarrarla de aquí, agarrarla del cuello. Eso es en cuestión de las manos, ¿no? Ya si la situación se presta un poquito ya más intensa, puedes ponerla en el trasero de la otra persona, en la nuca, como agarrarla del pelo. Tampoco la vas a andar jaloneando ni nada de eso, pero pues son ideas que se pueden usar con las manos, ¿no? En cuanto a la cabeza, también aquí no vas a dar un beso de frente. ¿Por qué? Porque la nariz choca y debes de, no sé, inclinarte a la derecha, a la izquierda. Ya ves tú hacia qué lado va la otra persona para tú darle del otro lado, ¿no? Ya que si los dos giran del mismo lado, pues va a chocar con la nariz. Ahora, escuchar a la otra persona. Si la otra persona ves que se hace como quejidos de que hay como que te separas, ¿no? Bueno, esto es a mi parecer, ya que pues podría decirse que el momento no es el adecuado o que no lo estás haciendo de forma correcta. Ya pues verás qué puedes hacer para mejorar. Ahora, usar la lengua en las primeras veces, morder, y si lo haces pues levemente, ¿no? Aquí tengo mis ideas mal anotadas, pero como primera vez o primeras veces no utilices la lengua, o sea, simplemente con puros labios. Esto pues te garantizará como no ser tan asqueroso. Ya esto va a depender de la confianza que tengas con otra persona. Ahora, puedes morder los labios de la otra persona siempre y cuando pues quiera, ¿no? Te dé permiso. Y si lo haces también no seas tan brusco. Muerdes levemente como si como si trataras de morder una gomita, una gomita de estas, pero sin arrancarle la cabeza, sin arrancarle pues prácticamente nada, ¿no? Como si lo hicieras como suavemente. Eso es en cuanto a mi consideración, ¿no? También mucho cuidado con usar los dientes, o bueno, cuidado con los dientes, ¿no? Ya que por así decirlo, hay veces en donde tú estás aquí, estás con otra persona y de repente como que se avientan, chocan los dientes y a mi consideración duele bastante. Es un momento algo incómodo, pero hay que tener en consideración mucho cuidado con los dientes. ¿Cuánto debe durar un beso? Esto va a depender de cuanto a las personas, ¿no? Como te digo, hay bastantes tipos de besos. Hay besos de piquitos, que es así y ya. Besos pues ya como de los de película y cosas así. Esto ya va a depender de la otra persona, ¿no? Puedes tú estar en el momento y que digas, no sé, ya me cansé, ya no quiero, te separas, la otra persona se va a separar. Ahí ya va a depender pues de cuánto tú quieras y cuánto la otra persona quiera que dure pues el beso, ¿no? Tampoco vas a estar ahí 2 horas dándole porque los labios como que se rozan, se lastiman. Ahora, aquí hay un punto muy importante y que parece el más importante de todo el video. Ante esto puede haber reacciones físicas en los cuerpos, ¿no?
Ya sea que tú seas mujer, que seas hombre, que te identifiques con cualquier otro género, va a haber reacciones en tu cuerpo, o puede que no, puede que sí, que tal vez no sabes cómo llevarlas a cabo, puede que sí, puede que no. Por ejemplo, en los hombres puede que haya momentos de alguna erección, de que allá abajo pues se te despierte algo. Es algo totalmente normal, que pues prácticamente son reacciones del cuerpo que no puedes controlar, por así decirlo, ¿no? En las mujeres puede suceder algo parecido, de producir como humedad en la parte íntima, pero bueno, son reacciones de que, no sé, a tu cuerpo, por así decirlo, le está gustando, y son totalmente normales. Si algo así te sucede, en el caso de los hombres, pues hay una forma como de ponerlo al lado y que no sea tan notorio. En cuestión a las mujeres, pues como llevan ropa no es algo como que sea tan visible, pero pues son reacciones que le podría suceder a tu cuerpo. No te espantes, no te alarmes, es algo totalmente normal y le sucede prácticamente a muchas personas al momento de dar un beso, de estar en algo pues que realmente les guste, ¿no? Así que bueno, estos son consejos que prácticamente no sé si te sirvan, si te están sirviendo, no sé cómo me estoy expresando del tema, pero pues si te sirvieron, te gustaron, déjame saber acá en los comentarios qué te pareció, además de alguna sugerencia para un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós. Y recuerda que nadie comienza siendo experto en algo que no conoce, así que